ejemplo, apliqué todo. Me falta solo la práctica. Listo, saquen una hojita, pongo un estudio de caso. Mis chinitos, vamos a hacer un estudio de caso, tal caso, aplíquenlo. Entonces los chicos empiezan a hacer el ejercicio. Así, por ejemplo, en este momento apliqué 20% de teoría, 20% de estructura porque expliqué el DOFA con las fases, 20% de humor porque los hice reír un ratico, 20% de historias porque contiene historia y 20% de práctica con el ejercicio práctico que acabé de hacer. Señora. No, pues una clase súper, o sea, y tenemos mucho que aprender, pero también Señora. entiendo, ¿tú qué le pondrías a tu clase? ¿Qué crees que le haría falta? Mi chinito, sorpréndanme. No, porque yo quería que me contara. No, señora. No, señora, pavo. No. Una pregunta que tengo en relación a la clase. Señor. Te escucho, señor. ¿Qué edades tienen los estudiantes? ¿Son de 15 a 18 años? No, de 15 a 25 años. Listo, la población. La Sí. otra. Solamente se manejarán los fines de semana. Gracias, feliz noche. Que tengo en relación. No te entiendo, Todas mi las chinito. temáticas. ¿En una sola clase o en varias clases? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aló. Sí, vas a hacer el liderazgo en una sola clase o en varias clases. En una sola clase dicto eso. En una sola clase dicto eso. Listo. Listo. Listo, mis chinitos. ¿Qué otra pregunta, mis chinitos? Profe, ¿ha sabido de alguien que le sirva como referencia para su clase? Nuevamente, solo entendí, cuidar bien hace referencia a tu clase. Si has sabido, o si conoces, o de pronto tienes como referencia a alguien que te sirva como, pues, para llevar tu clase, para llevar prácticas a tu clase. O sea, si yo me un invitado. Sí, a veces procuro llevar invitados, ya que he identificado que el invitado, primero, apalanca la clase, segundo, es una metodología diferente, y eso hace que el estudiante empiece a ver una visión alternativa a la del profe. Entonces, ¿qué me gusta mucho de llevar un invitado, dos invitados? Que el estudiante empiece a ver unas visiones diferentes a las del profesor. Y yo siempre concluyo, muchachos, lo importante no es de que coja una visión de Juan Sebastián, sino que coja la visión que más se acomode a lo que usted desee enfocarse. Entonces me pasa mucho que hay estudiantes que me dicen, profe, no, mire, la verdad me gusta mucho su clase, sin embargo, me gustó más la visión del profesor tal. Ok, sí. Así que uno lo que hace es, de pronto, aquellos estudiantes que les gusta la materia, pero de pronto no le gusta mucho a uno el enfoque que uno tiene, se enamoren de la materia, no por el enfoque mío, sino por el enfoque de otra persona. Eso lo hago no tan periódicamente, porque tampoco yo puedo 16 clases, 16 profesores diferentes, no tampoco, pero sí un invitado, dos invitados por mucho en el semestre. Listo, profe. ¿Preguntas? ¿Nadie más? Sí, profe. Señora. Nosotros, dentro de la propuesta que tenemos que hacer, el tema es liderazgo, ¿listo? Como para ir consolidando cosas de lo que tenemos Sí, que señora. hacer. Sí, El señora. profesor, que podíamos preguntarle a su merced qué quería, si quería, digamos, una sola clase o si quería una unidad temática, digamos, fueran varias clases con un solo tema. Entonces, pues queríamos preguntar eso. Listo. Sería, bueno, perdón, te interrumpo, mi chinita, qué pena. Sería en un solo tema, en una sola clase, el concepto de liderazgo, en una sola clase, ¿sí? Lo que yo enseño es liderazgo como un rasgo, liderazgo como conducta, el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional. Inclusive en el video yo les puse los temas, si no estoy mal, creo que ahí está en el video, los temas como tal. Eso yo lo dicto realmente en una sola clase. Se me van las 2 horas dictando ese tema, como tal. Sí.
digamos, Dime. usted tiene ese tema, No te entendí, mi chinita. No sé si te escucha. genera Ahí, tiene los contenidos, los objetivos, como el plan analítico de la máquina. ¿Es para ti? Nosotros hacemos la propuesta de que lo que estamos encontrando, porque digamos nosotros no somos especialistas en el tema, entonces me imagino que van a hacer más cosas también. No te escuché bien todo, perdóname, mi chinita. Es que te escuché solo de los temas, pero no te escuché más. Profe, que si usted tiene un documento, digamos, que nos pueda compartir para saber cuáles son sus objetivos en la clase o los temas. Sí, claro. Sí, sería que ustedes me dijeran qué correo y yo les envío prácticamente lo que enseño y el objetivo que tiene enseñar ese tema. Listo, profe. Muchas gracias. Para irnos enfocando hacia dónde, por dónde nos... Listo. ¿Será que ustedes me pongan qué correíto y yo... Por el WhatsApp yo le envío entonces el dato, porque pues por acá queda como listo. Listo. Igualmente, lo que yo hago es envío algo muy general, o sea, envío obvio el objetivo del tema, los contenidos temáticos propios del tema como tal. ¿Listo? ok. Listo. Listo, mis chinitos. ¿Qué otra pregunta? De una. ¿Algo? Hay como problemas de comunicación. Voy a ver si en el chat están poniendo algo en el WhatsApp. Listo. ¿Será? Ay, listo, está bien. Otra pregunta. Yo quedé muy perdida porque se me fue la señal y no cogí temas importantes. Profe, le tocó decir todo. Mentiras. Bueno, mi nombre es José Sebastián Ramírez. Mentiras. Porque él estaba... No fue desde el principio, fue como desde la mitad. Yo tengo un método, Gloria. Mentiras. Listo, chinitos. No sé, pues de lo que se me perdió. Otra vez se fue. Otra vez se fue. Pues no sé si tienen alguna otra pregunta a los chicos o si algo más puntual el profe dijo que lo podía No sé ustedes. Ay, qué mal. Sí, me dicen de una, mis chinitos. Igualmente lo que necesiten me dicen de una. Yo estoy muy pendiente y muy conectado a ustedes. O sea, podemos molestarlo de aquí a mañana, al viernes, ¿cierto? Sí, señora. Listo, por Sí. si cualquier duda. Lo que yo le decía, lo que yo le he dicho a lo que mis estudiantes, moléstenme, fríguenme la vida, no sean malitos, ¿sí? No sean malitos, friegue, acósenme, ¿sí? Bueno, profe. Entonces, no sé, creo que no es más, compañeros. Sí, pues, Pues yo tengo Ya no tengo más. estas preguntas que son relacionadas, digamos, con la parte que yo trabajo del arte, de la música. Pues no sé, tengo varias, pues no sé si el profe de pronto me pueda colaborar. Pues creo que es algo que no tiene que ver mucho con el tema, pero pues me dejó como esas dudillas ahí con lo que hablo. Sí. Entonces una pregunta sería, su merced, ¿cómo explicaría el liderazgo en una clase de música si el trabajo que hacen los chicos es individual? ¿Cómo explicaría el liderazgo en una clase de música? Si el trabajo es individual y se va a evaluar de una manera individual. Yo lo que pondría sería, o sea, a mí se me ocurren locuras. Yo a los estudiantes les pondría retos. Le Sí. diría, bueno, no sé, compóngase o cree una canción teniendo en cuenta A, B, C, D. Bóteme ideas. Entonces, listo, tal cosa, ya me la hicieron. Cosa, ya me la hicieron. Cosa, ya me la hicieron. Y le daría una guía base.
yo le doy una base al estudiante, cosa que le doy unos insumos al estudiante. Mire, ese ejemplo ya lo hicieron, guíese de esto, pero no me voy a hacer esto. Tengo esto, guíese de esto, pero no me puede hacer esto. Cosa que le estoy dando un poco la dinámica, y lo que yo hago ya después de eso es decirle, bóteme ideas, haga algo o haga una interpretación musical que nadie haya hecho que sea novedosa. O Entonces, sea, por sería ejemplo, más por la parte de los retos. O sea, poner el exactamente, reto al estudiante para que él demuestre la creatividad y pueda hacer las cosas y expresar las cosas de cierta manera. exactamente, Ok, exactamente. eso está súper bueno. Porque digamos lo que venían hablando de cambiar la manera en cómo uno dicta un tema o algo así por medio de la didáctica, pues digamos eso yo lo hago en casi todas mis clases, ¿sí? Básicamente el arte se da pues para ese tipo de cosas, ¿sí? La expresión corporal, muchos temas. Y pues, o sea, yo no veo, digamos, la parte de ese liderazgo como tal ahí en el momento en que el estudiante realice el trabajo de manera individual, pero pues la parte de los retos sí está como chévere, un gatón. Claro, Eso sí me gusta. claro, ahí tú empoderas al estudiante. El liderazgo no siempre va a ser, o bueno, un paradigma muy, muy contradictorio. El liderazgo siempre se da de una forma social, sin embargo, también el liderazgo se desarrolla desde la parte individual. Cuando yo empiezo a innovar, yo estoy liderando porque estoy generando una tendencia diferente a lo que la sociedad o a lo que el status quo me define. Ahí hay un liderazgo porque estoy saliéndome de cualquier canon establecido y empiezo a crear cosas nuevas. Estoy siendo un líder, porque construyo Ok. nuevo conocimiento. Sí, porque yo lo veía, digamos, desde la manera en que a algunos chicos se les facilita mucho más cierto tema que a otros. Entonces yo la veía por ese lado, como que él le toma la vocería y le colabora a algún otro compañero o algo así, pero ya sería un trabajo en conjunto, no lo vería de manera individual. Claro, claro, ¿Ves? total. Claro, Entonces, pero pues esa es como mi duda, pero pues no, súper. O sea, la parte de los retos me parece súper bien. Gracias, profe. listo, todo bien, Ah, Chinito. otra, ¿no? No, Otra esa era la que... pregunta, ¿sí? Sí. Listo, listo, chinitos. ¿Qué otra pregunta, mis chinitos? Me dicen de un yo, acá estoy solo orejas. Ay, qué lindo. Don O sea, Daniel, ¿tiene qué pena para no irnos del tema en el que estábamos. Su merced, como, Sí. o sea, digamos, si ya se ve ese liderazgo de una manera grupal, su merced, ¿cómo evaluaría ese liderazgo de manera grupal? O sea, ¿tiene que haber siempre solo una persona que lidere ese grupo o varias personas para calificarles como tal la parte de liderazgo? Bueno, depende de lo que depende de lo que yo vaya a hablar. Si quiero hablar un liderazgo grupal, yo lo que hago es observar mucho, yo observo mucho los comportamientos y después yo de manera grupal cojo a cada grupo y le digo, bueno, mire, muy bien lo que usted hizo, fortalezca esto, fortalezca esto. Igualmente, yo lo que hago es apalancar mucho la rúbrica. La rúbrica le ayuda a uno muchísimo para ser objetivo. Sin embargo, sí es muy importante hacer un feedback para que el estudiante entienda que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero tiene que fortalecer cosas para que lo haga mejor, ¿sí? Si el Ok. objetivo es identificar un liderazgo grupal, ¿sí? Si es identificar solo un líder individual, o bueno, un escenario, hay una persona que jala y los demás siguen. Yo le digo a los que siguen, no, no, señor, acá no es hacer caso, aquí también es proponer trabajo colaborativo, ¿sí? Sí, exacto. Que eso es un gran error porque es que siempre los chicos se como que esperan a que algún otro los jale. Exactamente. Y ahí es cuando yo le digo a los chicos, muy bien, excelente, pero ustedes, ¿qué pasó? Eso es como él tenía la tarea, no señor, pao, pao, chinito, les digo yo, pao, pao. No, aquí es su merced, ¿qué va a hacer? Porque entonces si su compañero falla, entonces ¿qué? ¿De malas? No señor, hay que hacer un trabajo colaborativo, tener un plan B, plan C, entonces así yo empodero a los demás muchachos. Ok. significa Profe, muchas Pao gracias. Pao? Fresca, mi chinita. Señora, ¿Qué significa Pao Pao, profe?
como cuando los niños chiquiticos que no le hace pao pao, que no les pega pao pao, así. Yo le dije, Hernando te enseña a ir el sábado. Ah, sí. ¿Qué? No entendí. Ya me sí. Sí, bueno, señora. ¿La propuesta es para hacer la primera clase o para hacer, digamos, una clase en el semestre que no necesariamente es la primera? Una clase en el semestre que no es la primera. Liderazgo yo lo enseño casi entre la clase 8, son de 16 clases, de 16 semanas, de 16 clases. Yo lo enseño siempre entre la semana 8 a la semana 10, casi a mitad. Inclusive clase 7, 8, 9, 10. En esas 4 clases yo enseño liderazgo porque ya los estudiantes ya se han soltado un poquitico más sobre el tema de la comunicación organizacional. ¿Listo? Sí. Bueno, Listo. ¿Listo, mis chinitos? Sí, profe, Profe, una última. Vale, Profe, mis chinitos. una Señora. última. En los Señora. materiales, bueno, digamos que los recursos que tú llevas a clase mencionaste el uso de TIC, ¿sí? Sí. Y pues mucho la oralidad. Sí. Llevas otras cosas, por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento que tú hagas, digamos, ¿Qué? Digamos, unas cartas o no sé, cosas así, o vas a no se entendió nada. ¿no? Ay, no. Entendí unas y después cartas. Yo, no ¿Ahí te entendí. escuchas? Sí, te Profe, escucho, mi chinita. Te escucho bien, mi chinita. profe, es que tú mencionaste varios recursos. Sí. Sí, señora. Pues entre ellos el uso de TIC y pues la oralidad, ¿sí? Que digamos que el recurso que tú más usas. Pero digamos que generalmente son esos tus recursos. No, no solo esos. Yo, por ejemplo, me apalanco mucho en invitados, que no los uso muchísimo tampoco, pues porque pues que tampoco puedo hacer 16 clases con 16 invitados diferentes. No, me da vergüenza con los chinitos. Sí, sería hacer uno muy conchudo. Pero sí, de pronto, 1 o 2 invitados por mucho 2, exagerando, en el semestre. Otra cosa que yo uso son videos. Uso muchísimo video, por ejemplo, para el tema de marketing, de mercadeo, uso mucho video, pero videos que no sean el ladrillo de 1 hora, el documental de la National Geographic que dura 1 hora con el señor que parece un somnífero. No lo hago así, ¿sí? Yo lo llamo videos tipo cirujanos, porque durante todo el video uno se duerme y al final llega el profesor y lo raja a uno, ¿sí? No hago eso, ¿sí? No soy de esos tipos de videos tipo cirujano. Sin embargo, lo que sí hago bastante es uso Sí. videos cortos de cápsulas de conocimiento de 3, 2 minutos, que sean muy concretas y muy interactivas. Me apalanco también bastante, bueno, invitados, videos, debates, genero mucho debate en clase, Kahoot, que lo uso muchísimo para hacer preguntas, eh, la oralidad, aprendizaje significativo, que los estudiantes se paren, se sienten, ¿sí? Hago muy dinámico y manejo mucho el espacio. ¿Por qué razón? Y bueno, también manejo mucho el espacio. ¿Por qué uso el espacio? Porque si yo me mantengo en un solo punto fijo, hago que el estudiante se duerma. ¿Por qué razón? Porque el cerebro se acondiciona a un movimiento estático. El hecho de yo moverme, pues tampoco me muevo muchísimo porque eso marea al estudiante. El hecho de yo moverme hace que el estudiante también tenga un movimiento visual. Me hago a veces también en la parte de atrás del salón, cosa que los de atrás también se sientan incluidos y los de adelante pues también, también descansen, ¿sí? Porque muchas veces los estudiantes se hacen atrás justamente porque huyen al profesor. Entonces, si yo me voy atrás, el estudiante no va a tener escapatoria. Entonces, él va a decir, hágame atrás o hágase adelante, ese señor va a estar al frente mío. Entonces, mejor me hago adelante, ¿sí? Es un tema, sí, es un tema ahí que lo manejo. Hay otra cosa que yo Del aplico, FAT. sí, hay otra cosa que yo aplico que leí en un libro de un programador neurolingüístico que se llama Jürgen Klarik, el libro se llama Neurooratoria,
y él dice que la voz es muy importante, saberla manejar para también generar esa conexión con la audiencia. Entonces, si yo tengo una voz suave, lenta, tranquila, se me deprimen los chinos, ¿sí? Dicen, no, adiós mundo cruel, ¿sí? Pero sí, sin embargo, si yo manejo una voz, ¿sí? Si yo manejo una voz donde hablo duro, hablo pasito, hablo mediano, hablo en secreto, ¿sí? Los estudiantes van a estar muy pendientes del timbre de la voz. Si yo me pongo a hablar duro, mi nombre, obvio, canso a la audiencia, ¿sí? Canso al espectador. Entonces sí es muy importante manejar el tono de la voz, cosa que el estudiante también no solo esté conectado con el movimiento, sino con la voz. También otra cosa muy importante que yo hago, otra metodología, otro recurso que aplico, es que parto del principio que los seres humanos tienen tres formas de aprender. Entonces, hay estudiantes que aprenden 100% visual, hay estudiantes que aprenden 100% auditivo y hay estudiantes que aprenden 100% kinestésico. Lo que yo hago en mis clases es usar las tres tipos de aprendizaje para que los visuales aprendan, o sea, entonces pongo la diapositiva con un montón, no, pues tampoco la lleno con contenido porque pues visualmente los principios de diagramación prohíben llenar una diapositiva con contenido, pero sí pongo conceptos muy importantes para que los visuales copien, ¿sí? Hablo muchísimo para que los auditivos escuchen y aprendan, y pongo ejercicios para que los kinestésicos aprendan. Entonces, como fomento mucho el trabajo en equipo, entonces ponga un kinestésico con un auditivo y un visual. Entonces, la berraquera, porque el visual le cuenta al auditivo, o sea, el auditivo le cuenta al visual y el visual y el auditivo le cuentan al kinestésico y el kinestésico aplica. Entonces, refuerza el aprendizaje en todos los campos de acción, cosa que los tres aprenden. Ok. Pero digamos, esto requiere un trabajo de observación bastante Sí. porque digamos, a ver cómo aprende cada estudiante para poder hacer los grupos. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Cuando, por ejemplo, pongo ejercicios, cuando pongo mi diapositiva y empiezo a dictar mi clase teórica, yo me doy cuenta quiénes se distraen y quiénes ponen atención, ¿sí? Entonces, ahí yo digo, uy, los auditivos los que están pendientes, digo, uy, auditivos. Los que se la pasan copiando y copiando, son kinestésicos, son kinestésicos o son visuales. Los que la pasan copiando son más que todo visuales, perdón. Entonces, yo veo que hay gente que copia, visuales. Y los que yo veo que ni el uno ni el otro, digo, son kinestésicos. Entonces, trabajo en clase y miro si esos que no me pusieron cuidado se ponen a trabajar. ¡Pum! Ahí identifico quiénes son los kinestésicos. Los grupos, o sea, con base en eso. O sea, es a dedo. Usted dice, usted, se hacen juntos. Dime. Se arman los grupos. Yo a ellos. Los grupos a dedo. Ok, que si llamamos los grupos, no. Yo a ellos les doy la libertad de que conformen los grupos bajo unas limitantes, ¿sí? Te digo, muchachos, para tal trabajo, de acuerdo pues a la cantidad de personas que hay en el salón de clase, conformo los grupos, ¿sí? Sin embargo, yo a ellos les digo, muchachos, hasta que el semestre los separe, ¿sí? Yo les digo eso a ellos. Entonces, sí, yo les digo eso a ellos. Entonces, profe, es que... se conforman en las grupos del semestre juntos. Dime. O sea, los grupos se conforman comenzando las clases, digamos, a principio de semestre y trabajan el resto del semestre juntos. Sí, exactamente. Entonces, profe, ¿qué es que Juan Sebastián me puso los cachos? No sé, concílese, perdónese, vaya a terapia, papito, mamita, el semestre hasta que los separe. Entonces, eso los obliga también a trabajar colaborativamente con los diferentes tipos de perfiles, ¿sí? Hay personas que llegan en un momento y de pronto discuten. Sin embargo, lo que yo fomento es que ellos tienen que aprender a trabajar con los diferentes tipos de personalidades. Y no es pelear porque me sacó la lengua, sino cumplir con un objetivo, cumplir con un resultado. Entonces ya al final se reconcilian y terminan siendo buenos amigos y entregan el resultado, ¿sí?
Ok, ¿Listo? listo. Listo, mis Listo. chinitos. Bueno, Bueno, listo, chinitos. Una ¿Otra pre- pregunta de una o bien? no, bien. No, yo creo que si algo te molestamos, profe, de hoy Listo, al de una, mi viernes, chinita. Listo, de una, mi chinita. Me avisan de una, quedo muy pendiente. no, ya tengo ganas es como de estudiar, es como comunicación. Dime, dime. Ya nos dio ganas como de estudiar comunicación De una, yo te espero, bienvenida. Es una materia, una carrera muy social. hermosa. Vale, profe, gracias. Muchas Listo, gracias dale. por Profe, todo, ¿no? Vale, profe, mis muchas chinitos. gracias. Profe, muchas gracias. Vale, mis Muchas chinitos. gracias. Vale, Chao. listo. Vale, chao, chinitos. Chao. Chao. Gracias. Vale, chao. Chao, chao.